Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Muchas gracias por escuchar o ver este episodio. Nos ayudas muchísimo suscribiéndote al canal de YouTube o al canal de Spotify. También quiero agradecer a los patrocinadores, en este caso a Método Café con Cariño, una cafetería que se encuentra en la colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida, Yucatán. Visítalo si puedes. Y también Todo el Café que Amé, el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café, y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, estos episodios que grabamos en Guadalajara. El día de hoy tengo a una invitada muy particular y especial. Y les quiero dar un poco de contexto. Yo conocí su proyecto a través de un amigo que hizo pues como toda la parte visual y gráfica ya desde hace bastante rato. Tuve la oportunidad en este último viaje de visitar el lugar, que ahorita les voy a contar un poco más. Y pues casualmente estaba ella ahí. Pudimos platicar pues un poco. La quise invitar a este podcast y luego pues leyendo un poco más, investigando un poco más, me encontré con un montón de proyectos, con un montón de cosas, con un montón de talento y con mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que tenemos a Jun. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Pero bueno, un poco del proyecto con el que conocí lo que estabas haciendo, ¿no? Que es Miaudenheim, que es esta cafetería donde siempre decimos que es como esta cafetería donde tú eres la atracción para los gatos. Así lo definíamos nosotros, pero ahorita me dirás cómo lo ves tú. Básicamente es esta cafetería a la cual tú puedes ir y puedes convivir. Tienen el día de hoy 12 gatos. 12 gatos. Entonces tú vas, hay ciertas reglas, obviamente, para que puedas hacer esta convivencia y que pues estás ahí. Es un lugar muy bonito, es un lugar extremadamente agradable, que obviamente si te gustan los gatos, si te gustan las mascotas en general, lo vas a disfrutar mucho, y tiene como también una arquitectura muy, muy particular. Tuvimos la oportunidad de visitarlo recientemente. Y creo que, o sea, todavía es mejor de lo que me imaginaba que iba a ser, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy bonita. Pero me encantaría poder que nos contaras un poco de cómo, digo, antes de grabar, contabas cómo surgió como toda esta idea, pero al final del día, ¿cómo es que dijiste, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Bueno, surge el proyecto, como te comentaba hace rato que platicábamos, surge a raíz que yo quiero hacer algo con esta casa. Fue antes un Airbnb. Okay. Nos pegó la pandemia durísimo. Sí. Y estaba ahí como un poco olvidada. Y tenía yo la idea de hacer algo. Yo platiqué con José Pablo. Sí. Y bueno, le contaba yo todas mis ideas. Se fue transformando este proyecto a través de los meses, porque fueron meses de estar pensando qué era lo que se quería hacer, hasta que un día le dije, José Pablo, creo que lo tengo. Entonces, ese gatito que él diseñó ha pasado por ya varios cambios y tiene un camino recorrido. Ajá. Entonces, hasta que se convirtió en Miaudenheim, ¿no? Te comentaba que a raíz de que una gatita adoptada mía tuvo 5 bebés, sí. Entonces yo tenía como el proyecto de hacer una cafetería y todo fue todo fue fluyendo de una manera increíble, ¿no? Los gatitos y después, bueno, yo hago arte textil, okay. Y quise también que ese lugar tuviera un sello muy particular, muy propio, muy mío, ¿no? Porque pienso que todos los proyectos que vienen desde lo íntimo llegan a ser algo que trasciende, tal vez. Sí. Bueno, es mi idea, ¿no? Acerca de cómo haces las cosas. Entonces, bueno, empecé a hacer la obra, que me duró, o sea, el proceso duró meses, y pues toda la obra es con la intención de
de conjugar o fusionar el arte con los gatos. Sí, o sea, es que lo que más me gusta de este tipo de proyectos, y específicamente este que hiciste, y ahorita vamos a hablar de lo demás que haces, pero es esta idea de, ok, vamos a decirlo, todas las recomendaciones, cuando lees un poco, cuando estudias un poco sobre emprendedurismo, negocios, cómo poner una empresa, bla, 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 siempre es, ok, fíjate en el mercado, ¿no? Y entonces empieza a investigar y ve qué puedes hacer. Creo que ese tipo de proyectos, y como tú lo decías muy bien, parten un poco al revés. Parten de adentro de nosotros, en este caso de ti, porque tiene claramente muchísimas cosas que te representan a ti, ¿no? Y cuando, o sea, yo estaba en el lugar, ¿no? Y estaba muy bonito y estaba como con muchas cosas. Y yo le preguntaba a José Pablo, oye, ¿conoces o sea, qué tanto te llevas con la dueña del lugar, ¿no? Me dijo, no, es súper buena onda, no sé qué, debe estar por ahí. Y ya, y desde que te vi dije, se me hace, o sea, creo que ella debe ser, ¿no? Porque hay muchos espacios, como que muchos lugares que se sienten con esa percepción que yo vi de ti en ese momento de no conocerte, ¿no? De no saber nada, ser totalmente externo. Entonces, es como un poco, yo digo, es un poco como al revés, de decir, bueno, parte de dentro de mí lo que quiero hacer, empiezo a mezclar cosas, y al final del día sale algo, ¿no? ¿Sentiste que fue así? ¿Cómo fue tu percepción? O sea, ¿hubo un momento en el que decías, no sé si a la gente le va a gustar o qué va a pasar? ¿O cómo fue ese proceso? Obviamente cuando es un emprendimiento, pues surgen dudas y está el miedo, porque bueno, una parte también es que quieres hacer un negocio, ¿no? Obviamente. Sí. Pero en mi caso yo creo que realmente sí partió primero del corazón y no me importó mucho cuál iba a ser el resultado. Como que confié en esta parte de que si es algo auténtico, algo genuino, debe de llegar hacia las personas, ¿no? Y por lo tanto puede ser bastante atractivo porque es algo excepcional, no es algo como fake, ¿sabes? Sí. Sino es algo muy auténtico. Entonces, pues como partió desde el amor, la verdad, así se oye muy cursi, pero desde ahí partió el proyecto. Yo creo que también estoy súper involucrada día a día con que se respeten las reglas. O sea, va más allá como de, obviamente, claro que vemos cuánto facturamos, ¿no? Sí, de eso claro. se trata, pero de verdad va más allá, ¿no? El cuidado de los gatos, que es algo que implica mucho amor, mucha paciencia, mucho cariño, mucho presupuesto, Sí. ¿no? A la manutención de ellos. Entonces, sí, no sé si respondí a tu pregunta. No, sí, y es que cuando tú llegas, o sea, se ve claramente, ok, muchas veces estamos acostumbrados, y en este podcast lo hemos hablado, estamos acostumbrados a este tema de el cliente siempre tiene la razón y me tengo que adaptar a lo que el cliente diga, quiera, pueda, ¿no? Porque es el que está poniendo el dinero. Pero la realidad es que hoy más que nunca, estos proyectos que son genuinos, son todo lo contrario. Y no es como que digas, bueno, pues no le voy a hacer caso al cliente. No, pero el cliente es el que se tiene que adaptar un poco a la forma, ¿no? Recuerdo, tú llegas y de entrada, bueno, tienes que adaptarte a no puedes entrar con tus zapatos. Te tienes que cambiar, ¿no? A los zapatos autorizados, ¿no decirlo? Para el lugar. Te muestran las reglas. Ahí están las reglas de cómo sí, cómo no. O sea, al final estás yendo porque quieres convivir con gatos. Sí, pero los tienes que respetar. Tienes que, o sea, respetar su espacio, el que si a veces ellos se van a acercar a ti y te van a elegir casi, ¿no? De si puedes o no estar en convivencia con ellos. O sea, y es como, bueno, yo estoy yendo a un lugar a pagar, a consumir y me ponen reglas de qué no puedo hacer, pues es como, pues ¿por qué, no? Pero la realidad es que se nota lo genuino que es el tener a los gatos, o sea, que al final el ser esta cafetería con gatos no es un tema de los gatos son una atracción, sino al contrario, es una manera de cuidarlos, de convivir y de también como que las personas reflexionen un poco, ¿no? Yo soy una persona que a lo largo de mi vida he tenido más perros, ¿no? que gatos. Entonces no había tenido una convivencia tan cercana con los gatos hasta hace poco tiempo. Te cuento, tengo una cafetería que abrimos hace poco. Es una cafetería que está en un lugar abierto, ¿no? Y alrededor, pues hay gatos. Y hay uno en particular que siempre va, ¿no? Que ya hasta le pusimos nombre y todo. Tiene collar, tiene dueño, pero ya le pusimos nombre y lo cuidamos y todo. Y he tenido una convivencia un poco más cercana con ese gato en particular, ¿no? Que como va a la misma hora, o sea, está ahí. Bueno, Mau vive enfrente
y tiene una gatita que también entra, ¿no? Y está enfrente de la oficina, entonces entra a la oficina y está ahí todo el tiempo. Como que ya tiene una rutina también en el cual salimos a las 6, entonces llega a las 6 a buscar a Mauricio. Y está ahí, y si son 6:30 y no ha llegado a su casa, es como va, o sea, la gatita va y está ahí maullando hasta que Mau se mueve, ¿no? Entonces, como que esa convivencia es muy particular, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado con los perros. Y ahorita llegando al café, pues sí, o sea, entiendo de dónde viene y dónde parte esta idea y que al final del día provoca como esta experiencia. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido el que las personas entiendan este proceso, ¿no? Entiendan esta forma de, vamos a decir, de convivencia con la empresa, con la cafetería, con las personas, con los gatos, con todo? Mira, por suerte la respuesta de las personas ha sido muy grata. Generalmente cuando van a la cafetería ya van con la ilusión de ver gatitos. Son en primer lugar amantes de gatitos o gente que quiere llevar a otras personas para que tengan la oportunidad de convivir con gatitos y enamorarse de lo que es toda esta personalidades, ¿no? de los gatos. Entonces, yo creo que partimos desde ese principio que va gente que es cat lover, entonces es como más fácil y hasta se entusiasman. Por ejemplo, llegan y ven los zapatos, ¡ay, nos tenemos que cambiar como en Japón! y de hecho lo hicimos no por hacer un trend, sino realmente para cuidar la salud de los gatos, porque no es lo mismo el tránsito de una casa de 4 personas al tránsito de un café. Ellos se chupan todo el tiempo, se lamen sus patitas, entonces puede haber problemas del estómago y así, ¿no? Entonces los cuidamos. Y bueno, sí, claro que hemos tenido las excepciones de gente que al momento de que vio que se tenía que quitar los zapatos simplemente no entró y ni modo, o sea, se explica muy amablemente la razón y sí ha habido 2, 3 que se han molestado y que no han querido pasar, ¿no? Claro. Generalmente son personas ya mayores, ¿no? Okay. Ajá, por ejemplo, si la jovencita llevó a sus papás, la mamá no quiso y ya es no hay muy... manera. Ajá, no hay manera, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos muy firmes con las reglas, porque tú lo has dicho, ¿no? Es un lugar genuino y yo no puedo, por ganar un cliente, romper mis propias reglas, ¿no? Del lugar. Y también con lo que nos hemos encontrado es de repente también con personas que van y como que quieren reunirse con otra finalidad, ¿sabes? Que ni siquiera apelan a los gatos y empiezan a hablar muy fuerte o quieren otro tipo de convivencia. Entonces, yo sí hago mucho hincapié cuando entran de que por favor mantengan el volumen de su voz moderado para no estresar a los gatitos. O sea, se deja muy claro que pretende ser un santuario para gatos, ¿no? A mí la idea de este proyecto era también lograr un espacio de relajación también para los humanos, porque está científicamente comprobado que los gatos nos ayudan a minimizar ese estrés que ahora con el ritmo que tenemos de vida, realmente es verdad. Entonces, se trata de mantener hacia el lugar y sí, o sea, amablemente se les pide que bajen la voz y sí agarran la onda, ¿eh? No creas que no ha habido ahí momentos en los que, ay, no, ¿por qué? No, realmente agarran la onda y hasta se apenan un poco, ¿no? Y sí, esa ha sido la respuesta. Realmente yo estoy muy, muy contenta con la respuesta de las personas que han ido, porque aparte han ido personas que han aportado, ¿no? Oye, mira, ¿qué te parece si pondré, o sea, si por ejemplo un chico llegó y me dijo, oye, es que este lugar está increíble como para cuando tiene esos momentos de inspiración, deberías de tener hojas y colores y eso, entonces vamos a crear. Estoy a punto en el momento en que me lo dijo, te lo juro, fui a comprar papel, lápices, colores, y la idea es también, pues terminando el círculo, bueno, tratando de cerrar ese círculo del arte y gatos, ¿no? Que puedas también ir a expresarte, ¿no? A poder, tal vez estamos haciendo ahí queremos hacer como eventitos donde podamos hacer concursos de dibujo y este tipo de cositas padres, ¿no? No dejamos de aprender, tenemos relativamente poco, ¿no? A finales de octubre abrimos, entonces también yo muy abierta a lo que venga y a cosas nuevas y tratar de que sea un lugar realmente
que las personas disfruten y sobre todo un lugar como de mucho aprendizaje en la convivencia de animales, ¿no? O sea, esto que decías, ¿no? Tratar de compartir, de que reflexionen el porqué, ¿no? De respetar las siestas de los animalitos, Sí. Entonces, bueno, pues sí. De la primera vez que pensaste en hacer esto, ¿no? Decías, bueno, tengo estos 5 gatitos, quiero cuidarlos, no los quiero separar, tengo la idea de hacer una cafetería, ¿no? Entonces, tal vez puedo unir estas ideas. A partir de ese momento al día de hoy, ¿qué tanto ha cambiado esa idea? O sea, ¿qué tanto se transformó? ¿Cómo lo pensabas al principio? ¿Te imaginabas que iba a ser como es hoy? ¿O cómo lo visualizabas? Ay, qué interesante pregunta. En un principio quería hacer un proyecto de charcutería y vino. Ok. Incluir gatos, ¿no? Ok. Entonces, no sé, fue cambiando a través, pues, de que yo creo que de que yo me detuve a escucharme a mí misma, ¿no? Okay. O sea, de repente, yo estudié mercadotecnia también, Ajá. entonces de repente las voces de atrás de que, haz el estudio de mercado, ¿no? O sea, todo este rollo. Sí, totalmente. Y me abrumaba muchísimo, entonces, la verdad, yo creo que lo mejor que pude hacer es apagar esas voces y escucharme a mí misma y decir, a ver, quiero algo que yo abra la puerta y diga, wow, o sea, sí, yo lo disfruto, ¿no? Sí. O sea, quiero que tenga mi sello, todo eso que a lo mejor en un momento dices, ay, pero no va a pegar. Y escuché, bueno, no sabes, o sea, fui contra marea, o sea, sí, de familiares, de amigos, sí, de que, pero claro que no va a pegar, pero claro que no va a funcionar, pero qué difícil, pero y luego los gatos y bla, bla, bla. Y yo creo que este proceso fue también súper enriquecedor porque al escucharte a ti mismo, yo creo que sucede algo maravilloso y es que te dejas de preocupar por el resultado, ¿no? Si no vas, yo así le hablaba a José Pablo, oye, ¿qué crees que se me ocurrió esto? Y, ay, no, él, no, tipazo, ¿no? Así, sí, John, súper bien. Oye, los colores, ¿cómo ves? Estos colores. Mira, yo tengo esta paleta, pero a ver, ¿tú qué traes? Esto. No, está súper, o sea, sí, muy padre, porque también en este proceso creativo que la verdad me acompañó José Pablo todo el tiempo, se me hizo muy padre encontrar también a alguien súper auténtico, porque él no es impositivo, o sea, sí, él te sugiere, pero también él, lo que le agradezco al día de hoy es que siempre estuvo abierto a lo que yo sentía, ¿no? Y casi hasta me empujaba, ¿no? Cuando le dije, lo tengo, lo del nombre, sí, ¿no? Lo tengo, José Pablo. Y el otro, no, es que ya lo tienes, ¿no? Porque sí, para llegar al nombre, o sea, sí, paso por mi Nino Tinto, en fin, hasta que llegamos a Meowenheim, ¿no? Y pues este juego de palabras, sí, del museo, pues Guggenheim, sí, y el miau de los gatos. Entonces pues entras y ya ves que ves todas las obras icónicas en gato, entonces pues también darle ese toque, ¿no? Sí, o sea, y justo esto te quería preguntar, ahorita que decías estudiaste mercadotecnia, yo también estudié mercadotecnia. Ajá. Y creo que a diferencia, lo que me ha tocado experimentar, que a diferencia de quien estudia, por ejemplo, diseño, que está más acostumbrado un poco a realizar proyectos que están más cercanos al tema artístico, un poco más libre, ¿no? Es como, ok, sí hago diseño, sí comunico muchas cosas, es mi función principal, pero están como que un poco más cercano a esa parte artística y hacer las cosas porque se ven bien, ¿no? En cambio, creo que marketing es totalmente... o sea, te enseñan, y digo, ahorita me contarás tu experiencia, pero te enseñan mucho a medir, y es 1 más 1 es 2, y ya, ¿no? O sea, es 2, ese es el resultado. No puedes hacer 4 porque es 2. Y el hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Pasó con el estudio, con Secret Name, que era como, pues, no, o sea, no tenía lógica que existiera. O sea, la realidad es que no tenía una lógica que existiera. Y si yo hubiera hecho una investigación de mercado y si yo le hubiera preguntado a un montón de personas, que lo hice medianamente, ¿no? Porque obviamente estudié mercadotecnia y entonces es como que, ay, vamos a ver, ¿no? O sea, sí, y era no, o sea, era un no. Pero fue como un, ok, o sea, todo dice que no, pero yo lo quiero hacer y me gusta y siento que me voy a divertir en el proceso, ¿no? Y lo que te quería preguntar era eso, o sea que ya ahorita decías, ¿no? Es un montón de gente, familia, amigos, al que pues, seguramente le contaron la historia y te decían, no, pero... Y a mí me pasó también. Y que a veces entiendes que al final del día es como,
pues es una preocupación genuina de vas a invertirle tiempo, vas a invertirle dinero, y te quieren pues cuidar o proteger o aconsejar. O sea, no lo hacen normalmente desde un lugar negativo. Uh-huh. Pero sí es mucha presión de te estamos diciendo que no, ¿no? Y de todas formas lo quieres hacer. Uh-huh. ¿Hubo un momento en el que sí te cuestionaste el decir, no, ¿sabes qué? Creo que no. O siempre fue como, ok, lo voy a hacer a pesar de cualquier cosa? No, pero fíjate que, o sea, sí hubo ese momento, desgraciadamente, bueno, es broma, pero desgraciadamente cuando ya había arrancado, ¿no? Sí. O sea, el primer mes que abría yo Supermona mi café y volví a cerrar sin ni un alma, sí. En esos momentos fue cuando yo dije, y sí me equivoqué. Sí. Pero no antes, porque yo creo que sí me hubiera, o sea, realmente fui muy disciplinada conmigo misma, uh-huh. Con mi sentir. O sea, si hubiera dejado que entrara estas opiniones o que me hicieran tambalear en las decisiones que estaba tomando, yo creo que no hubiera sido el resultado, ¿no? Entonces, eso vino después, ya una vez que abrí, y que al principio, pues como todo proyecto es difícil, ¿no? En lo que te das a conocer, en lo que... Entonces sí hubo momentos en los que dije, oh my God, ¿qué hice, no? Que ya no llegan las facturas y decías, ¿dónde está la gente, no? Y fue un proceso muy, muy, muy interesante, ese crecimiento también, porque fue un boom de un día para otro, tal cual, de tener a mi sobrina que me ayudaba de repente dije, Dios mío, la gente está esperando y haciendo cola afuera. Fue a través de redes que hicimos un reel, se hizo viral y de ahí ya no paró. También me di cuenta del poder de las redes sociales, yo tan renuente, y me di cuenta que eran poderosísimas, ¿no? Entonces, pues ha sido todo un aprendizaje, la verdad, tanto personal como ya en la parte técnica de aprender todo esto. Jamás había tenido una cafetería, entonces todo esto ha sido de mucho trabajo, de mucho, sí, de aprendizaje de cero empezando desde cero, ¿no? O sea, en la parte también de logística, ha sido toda una aventura. No, y es que, o sea, creo que de entrada sí, puedes hacer un video, se puede hacer viral, pero si no hay un trasfondo, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente va a ir una vez y no va a volver. Uh-huh. O sea, que haya sido así, pues tiene mucho que ver con que, claro, o sea, tú vas al lugar y... O sea, solo le faltaba esa pizca de exposición, uh-huh. ¿no? Que fue a raíz de ese reel que decías. Uh-huh. Pero se encuentra con un montón de cosas. Ahora, decías, nunca había puesto una cafetería. Claramente, además, le agregamos un... paso más o un nivel más de complejidad, que es una cafetería con gatos, ¿no? Uh-huh. Además con un espacio que es diferente a lo que estamos acostumbrados también. El espacio es sumamente bonito y quedó muy bien, pero eso seguramente conllevó un montón de trabajo que también fue algo pues que tal vez no es como tan común, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo tener un espacio abierto ¿no? de tanto por tanto, uh-huh. a tener la estructura que tienen, que, bueno, es por pisos, ¿no? Uh-huh. Para el que no los ha visto. De todas formas, vamos a dejar los enlaces y las ligas para que vayan a verlo, pero es por pisos, ¿no? Como son por salitas, son desniveles y hay una escalera central, vamos a llamarlo, ¿no? Sí. Entonces, uh-huh. El hacer todos esos espacios y que combinaran y que tuvieran sentido y que, pues, seguramente no fue una tarea fácil. Uh-huh. Ahora, cuando ibas a empezar con todo esto, o sea, ¿qué hiciste? ¿Te capacitaste? ¿Dijiste, voy a tomar un curso de, no sé, de café, voy a tomar un curso de bebidas, de manejar un negocio? ¿O fue como, bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco? Sí, fue ¿Cómo así, fue? Fue así, tal como lo dijiste. Fue, la verdad, muy aventurero de mi parte. De verdad, con mucha confianza en mí misma, uh-huh. ahora que lo pienso, ¿no? Porque eso vino ya después. Empecé con un menú chiquitito para no complicarme y estar segura que lo que ofrecía estaba bueno. No importa que hubiera 2 tipos de frappé, pero que la gente lo tomara y dijera, está rico, ¿no? Me di cuenta también que realmente lo que realmente llena el lugar de esa vibra son los gatos, ¿no? Entonces la gente de repente estaba feliz con un té y un pastelito y acariciando gatos, ¿no? Sí. Entonces también, pero bueno, poco a poco también estuvieron ya también el estar ya expuesta, pues recibes críticas constructivas, claro. Y así de repente, no, el menú está muy, muy chiquito y hay uh-huh. que meter más comida. Y así, entonces, pues poco a poco fui también a mi ritmo, ¿sabes? No acelerándome, o sea, quise también que fuera muy orgánico todo, o sea, ya me había aventado, ya tenía el lugar, los gatos, el mobiliario, ya estaba lista. A lo mejor mi parte débil era el menú, ¿no? Entonces fui ahí poco a poco también, decidí no correr, ¿sabes? Uh-huh. O sea, a pesar de que ya había
pasado esto del reel tan famoso y que empezó a llegar mucha gente, dije, a ver. O sea, así como todo lo fui haciendo muy, o sea, paso a pasito, igual y con tropezones y eso, pero finalmente son mis pasos, ¿no? Sí. Entonces, me abrumaba mucho la idea de pensar, déjale hablar a alguien y que una capacitación. Y me abrumaba mucho, ¿no? Porque yo decía, bueno, esto tiene que ir poco a poco diciéndome, hablándome. El proyecto a veces nos habla y a veces se ve como opacado cuando empiezas a recibir información de muchos lados, siento yo, ¿no? O sea, entonces me di ese permiso y pues ya el menú está, creo que bastante, ya lo conociste. Sí. Tenemos una cocina súper pequeña, es por eso que no ponemos allá, ponernos a hacer Ajá. chilaquiles Sí, ni nada sí, de sí. eso, ¿no? Entonces traté de mantenerlo así simple, también por la higiene, también por muchas cosas, principalmente por la cocina, porque Sí. es muy pequeña. Y no quiero que se salga. O sea, quisiera que no se saliera de la idea principal, que es un espacio de convivencia y de respeto hacia el animalito, ¿no? En primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, un espacio tranquilo, que vayas a poder a disfrutar de un rato de relajación, ahora con esta idea de meter arte, pues que vayas a pintar, ¿no? A escribir, ¿no? Quisiera que se convirtiera en un lugar cultural, además de lo de los gatos y la cafetería. Sí. No quisiera que agarrara este rumbo de, sí, vénganse todos a comer. O sea, sí que haya ese servicio, porque pues es lo que también nos deja y lo que nos permite seguir con el proyecto, obviamente. Pero sí no perder de vista que lo principal es esto, ¿no? Un lugar de convivencia con los gatos, de respeto, de también olvidarnos de los celulares, porque también esa fue la finalidad. No sé si viste que en tu mesa había un dominó, había Sí. damas chinas que tenemos guardadas porque los gatos persiguen las canicas y se hace un relajo. Entonces tenemos damas chinas, voy a meter Rubik's. O sea, la idea es también como un oasis de tranquilidad, ¿no? Donde puedas, muchísima gente que va, sobre todo de repente papás que llevan a chavitos, no sé, 13, 15 años, me dices, no sabes cómo disfrutamos la tarde jugando baraja con nuestros hijos, ¿no? Sí. O sea, creo que eso fue un super plus de tener juegos de mesa, porque es algo muy olvidado, ¿no? Y de repente ves a los chavitos de ahora que siempre con el celular y así, y cuando los ves de 15 años, 16, conviviendo, acariciando gatos y jugando cartas, es algo realmente maravilloso. O sea, perdón, a lo mejor soy yo muy cursi, pero realmente pero es una sí. conexión súper diferente. Y que están como en esa parte están en ese momento, ¿no? O sea, que no están pensando en el siguiente lugar o a dónde. O sea, a mí me pasó, estábamos ahí un momento en el que nos dimos cuenta, porque además el sillón que nos usábamos era extremadamente cómodo. Entonces, en un momento, cuando me di cuenta, yo solo estaba acostado y con el gato en mis piernas y ya. Ajá, Y ya. sí. O sea, literalmente solo eso. Sí. Entonces se vuelve muy, muy como, sí, o sea, impactante cómo suceden ese tipo de cosas. Uh-huh. Y justo creo que cuando son proyectos tan genuinos, ¿no? Porque no, es diferente decir es un proyecto original a un proyecto genuino, ¿no? Uh-huh. Para mí, el proyecto genuino, ¿no? Es como, bueno, viene de un origen de una persona y está siempre respetando ese origen. Uh-huh. Pero viene la otra parte, como decías, es un negocio. Obviamente, cuando son proyectos tan genuinos, reciben un montón de... ni siquiera críticas, vamos a decir, reciben un montón de comentarios en cuestión de, oye, estaría padre esto, oye, estaría padre el otro, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué? Y estoy seguro que de repente habrá cosas, ¿no? Que sí dices, ok, esto sí podría generar más dinero, ¿no? O podría ser más útil. Pero, ¿cómo es ese proceso de decidir qué sí y qué no? O sea, ¿cómo cuando te llegan, oye, por ejemplo, esto que decías de que deberías de tener colores y cuál fue el proceso para decir, bueno, esto sí lo voy a implementar, ¿no? Y todas las otras cosas que seguramente habrá, que tú digas, esto estaría padre, tal vez sí funcionaría, tal vez sí sería económicamente mejor, pero no lo voy a implementar. O sea, ¿cómo es tu proceso para decidir eso? Híjole, sí, pues yo pienso que no perdiendo de vista para nada el objetivo del proyecto, ¿no? Como ya te platiqué, que es el respeto hacia el animal y el conocimiento también, no aprender a saber convivir con ellos, porque mucha gente
no sabe No cómo sabe, convivir sí, con ellos. claro. Entonces, eso es como de ahí parto, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de los colores y eso, bueno, pues es más relajación, más, sí, hacía clic Ajá. con todo el concepto aparte, ¿no? Sí había pensado en algo así, pero había pensado en traer como artistas invitados y que pudiera haber como sesiones, ¿no? De arte. Y de hecho lo pienso hacer. Te digo que estamos muy fresquecitos, pero en mi cabeza, si tú pudieras entrar a mi cabeza, yo voy como 1000 pasos adelante en todo esto del arte, porque soy una apasionada del arte. Entonces, sí, hay cosas que sí voy a hacer, que tengo ahí en mente y que voy poco a poco. Pero estas cositas que se pueden hacer de ya, pues obviamente primero pasan por el ver si va con el respeto hacia el animal. Si encaja, va, ¿no? Y yo creo que ese es mi parámetro, mi punto de partida, que respetemos al animalito, ¿no? Que son como, hay un reel por ahí muy famoso que se hizo, que son los reyes del lugar. Y sí. O sea, ¿no? Entonces, sí, es que al final del día, por eso decíamos que es como, no es que tú vas a ver a los gatos, sino vas a que los gatos te vean a ti, ¿no? Sí, y entonces es como, sí, o sea, para que tú, o sea, te vas y te quedas ahí y te eligen y estás ahí y pues nada más es para que el gato se sienta cómodo, no tú, ¿no? Al final. Por ejemplo, te voy a platicar ahorita que me preguntas de esto, una experiencia de una persona que dice, es que no puede ser, vine a tu café y ni un gato ni un gato se acercó a mí, ¿no? Y me causaba mucho conflicto porque la gente iba con la esperanza de acariciar un gato y a veces les toca que no, por lo que tú quieras. Entonces, me acuerdo que un amigo que le comenté me dice, no, es que entonces tú deberías de agarrar a los gatos y llevarlos a las mesas. Y yo dije, claro que no voy a hacer eso, ¿no? Sí. O sea, y enseguida pues tratamos de mantener esa comunicación y ese entendimiento con nuestros clientes por medio de las redes, porque ahí yo pienso que es una muy buena plataforma para explicar los procesos y hay un reel específicamente que te dice el por qué, ¿no? O sea, el que no podemos... El gato te escoge y él va a decidir si va a quedarse contigo o no, ¿sabes? Yo en la entrada al café no es una garantía de que tú vayas a tener un gato ahí. Normalmente sí sucede, porque contamos con la fortuna de que ya los conocido nuestros gatos. Son súper sociables. Hay todo un proceso detrás de eso, no es suerte. Hay todo un proceso. Nosotros, no sé si ya querías pasar ese tema, No, pero sí, estamos trabajando junto con Gatos y Teso. Hay todo un proceso detrás de que ellos tienen la tarea de descubrir, desmenuzar la personalidad de los gatos, y quien creen que es apto para irse al café, no lo mandan. ¿Sí? Okay. Entonces ya hay un trabajo maravilloso del ITESO. Es una asociación del ITESO. Gatos y Teso. Gatos y Teso. Okay. Gatos.iteso. Okay. Maravillosa, ¿eh? Hacen una labor súper bonita. Y bueno, de ahí lleva ese trabajo. Ellos también se encargan de toda la parte subsidiada, de hecho, por el ITESO. Por la universidad. Por la universidad, de que, o sea, pasan por todo un proceso de salud, ¿no? O sea, desparasitación, vacunas, esterilización, alergias, o sea, pasan por todo un protocolo para que puedan entrar al café, porque lo que pretendemos también que sea un lugar libre de enfermedades, ¿no? Porque ya ves la leucemia, el SIDA, que son tan contagiosas entre los felinos. Entonces, de repente también la gente, este es otro punto, mucha gente, es que nos escribe y nos encontramos un gatito, se los podemos llevar, pero no sabes cuántos mensajes. Entonces también esta parte de explicarles que no es así de sencillo, ¿no? O sea, nosotros ya en el café, los gatitos que están ahí están libres de SIDA, de leucemia, o sea, es un lugar a salvo para ellos, ¿no? Sí. Entonces tratamos de mantener todo este protocolo de salud para que sea un lugar realmente, una guarida para ellos respecto a la salud, ¿no? Y muchas otras cosas. Y bueno, pues la gente nos pregunta mucho esta parte, ¿no? De que, ¿por qué no reciben gatitos? Pero bueno, pues este es el proceso, ¿no? Que tienen que pasar por todo un proceso se me fue la palabra, perdón. Sí, o sea, al final tienen, como decías, o sea, la asociación tiene que determinar su estado de salud, también su estado de convivencia, ¿no? Porque pues sabemos hay gatos que no, Ferales, que son difíciles o que no se adaptan, entonces no lo vas a poner en un estrés
de estar en constante contacto con personas porque no va a ser, ¿no? Se trata de ir hacia un lugar feliz Sí. para los gatos, ¿no? Sí. Y los gatitos, realmente yo siento que son felices ahí, realmente Sí. lo siento. Y bueno, nosotros en ese aspecto de los gatos siempre tratamos de mantener, o sea, de ir creciendo, de irnos haciendo como un escaloncito de cada vez mejorar su entorno, ¿no? Por ejemplo, ahora ya les compramos un pastito real en la parte de hasta arriba, Ok. donde ellos tienen un oasis donde si están enfadados se van y están Ya. en su lugar, ¿no? Ok. Y con plantitas, y yo quiero comprar una fuentecita para Sí. que... Ajá. O sea, está también esta parte que no nada más es tener a los gatos, y ay, es que sí pegó y le Sí. emocionó, realmente tratamos de tener el entorno lo mejor posible para ellos, que bueno, finalmente uno invierte en unos mueblezazos y terminan en la las caja. cajas de cartón, Sí. ¿no? Pero bueno, Sí. es parte de... Pero, y ahora, ahorita que decías, bueno, no es como de, bueno, llevo un gato y ya. Pero ahora el otro lado, ¿te piden adoptar a los gatos? Ah, sí, no, de hecho, eso es lo que estamos, o sea, desde que empezamos a trabajar con Ajá. Gatos y Teso, van 3 o 5 gatitos. Bueno, ya ha habido adopciones a Ok. través de nosotros, y eso Ok. es algo maravilloso, padrísimo. Pero ¿y cómo funciona? O sea, yo llego, un gato me elige, ¿no? Está Ajá. conmigo y yo digo, me gustaría adoptarlo. Adoptarlo, ajá. ¿Se puede, no se puede? ¿O cómo funciona? Sí, sí se puede. Bueno, primero tiene que haber gatos, o sea, Ujú. te digo que es todo un proceso. A mí Iteso me avisa cuando hay un gatito, ay, mira, tiene todas las características para el café, te lo podemos llevar, ya que termine con todo su protocolo de salud. Ajá. Y ya le digo, sí, claro que sí. Entonces, nosotros empezamos a poner fotos en redes para que la gente sepa qué gatitos son los que están en adopción y eventualmente vayan. Nosotros pedimos 2 visitas antes de que decidan, porque es que adoptar no es, ay, fui, me enamoré Sí. y me lo llevo, ¿no? Sí. Es una responsabilidad enorme, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que, pues cuidar toda esa parte de a quién le entregas una vida, ¿no? Porque Sí. es así, ¿no? O sea, entonces llegan, se puede enamorar el gatito, tienen que tener un par de visitas al café para que convivan con ella, con él o con ella, y Teso se encarga de toda esta parte de llenar un formulario, de dar seguimiento al protocolo, porque bueno, ellos tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, a mí sí me pide, o sea, la parte que hago yo es como, tú echa ojo, o sea, porque uno Sí. siente la vibra de las personas. Sí, ¿no? como el primer filtro. Ajá, como el primer filtro de yo cómo los viste, y así. Y la verdad es que los que han encontrado hogar a través de nosotros, hasta la fecha me mandan fotos de que mira cómo va, y así, padrísimo. O sea, poder dar seguimiento a que un animalito encuentre un hogar para siempre, es súper, es una satisfacción súper, súper hermosa. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, cuando tú haces vamos a decir, voy a poner una cafetería convencional, entonces en Guadalajara hay miles de cafeterías y puedo ver y decir, esto me gusta, esto de acá, esto aplico. Pero cuando es un tipo de cafetería o cuando es un negocio muy particular, pues las opciones son un poco menos, ¿no? Se reducen. Se reducen. O sea, el cómo se ve el espacio hoy, ¿cómo lo fuiste construyendo? O sea, ¿fue de que, vi estos lugares o sabes qué, prefiero no ver y prefiero hacerlo como yo quiera? ¿O cómo fue el proceso de, ok, vamos a darle forma y así quiero que se vea el lugar? Fue de no ver, fue realmente partir de la idea de combinar el arte con gatos. No tenía en un principio como una idea muy clara, Ajá. fue todo un proceso, pero a veces, bueno, yo confío mucho como en los procesos de la vida. De repente surge, o sea, de repente te los pone ahí, cuando Sí. te los va poniendo en el camino, ¿no? Entonces, realmente fue como un tic, 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 como una bolita, claro. Yo también pienso que el empuje de las ganas de hacer las Claro. cosas es la que hace la diferencia, ¿no? Y la constancia y eso, pero ya una vez que te metes en el proyecto, y específicamente en este proyecto, o sea, tienes razón, ¿no? De dónde obviamente me metí a ver Sí. otros cafés Sí. en muchos lados del mundo, ¿no? Y me resultaba alocado hasta para mí misma, Ujú. ¿cómo vas a combinar el arte con los gatos? Sí, ¿De qué manera va a funcionar eso, no? Entonces, en primer lugar estaba como el aspecto visual, que lo tenía como muy claro en mi mente. O sea, yo tenía muchísimas ganas de hacer obras icónicas de Ajá, gatos. O sea, ok. eso fue como, eso Ok. lo tenía clarísimo. ¿Cómo? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? ¿Cómo iba a adornar, o sea, decorar el lugar? Y eso no lo tenía muy claro, pero de ahí partió. Entonces, lo primero que empecé a hacer fue hacer la obra, que fueron meses. O sea, estuve haciendo, yo creo que unos 8 meses duró todo el proceso de terminar, que son 1, 2, 3, 4, 5
5 cuadros, que son los que están ahí en el ahí. café y que yo hice. Entonces, yo creo que de ahí fue donde empezó a explotar todo, ¿no? Porque en primera instancia quería, y lo platiqué con José Pablo, oye, ¿y si la obra es blanco con negro solamente? Y entonces explota el color de las paredes y eso. Y al momento de empezar a hacer, cuando haces arte, es como, no puedes verlo antes. Puedes tener una idea de lo que quieres hacer, pero en el proceso es cuando ya se va transformando todo y terminas a veces haciendo otra cosa súper diferente a lo que tenías pensado en un principio, ¿no? Porque van las emociones, porque está ligado a muchos otros sentimientos y vivencias, ¿no? Entonces así me pasó. Empecé a hacer la obra en blanco y negro y de repente dije, no va por aquí. No, entonces ya fui modificando, metí los textiles, que es mi fuerte, y pues en base a los cuadros surgió todo lo demás, como que yo necesitaba ver la obra para de ahí partir. Y ahí fue donde ya después empecé a ver con qué se ve bien, qué colores, pero lo primero que hice fue la obra, que era lo que tenía clarísimo que quería sí o sí tener en el lugar. Y ya después fue el nombre, imagínate. Sí. O sea, fue primero como esa idea muy personal de poder conjugar mi amor por los gatos con mi amor por el arte, ¿no? Entonces, así. Sí, o sea que al final es, y así lo voy a definir yo, pero tú me vas a corregir, que es como hacer un negocio, un proceso artístico, ¿no? O sea, es el construir un negocio partiendo de un proceso artístico y que cada parte fue eso, ¿no? Al final es un proceso artístico que de ahí derivó el tener este negocio, que en este caso es una cafetería. Pero como decías, en un momento fue vinos, otro momento fue... O sea, como que hubo muchos cambios en el Inter, pero la base ahí estaba. Y entonces, mi pregunta sería... decías, bueno, estudié mercadotecnia, pero hago arte, principalmente arte textil, digo, un poco de lo que vi. ¿Cómo fue, o sea, cómo fue tu proceso de acercamiento al arte? ¿Y dónde empezó? ¿Empezaste desde muy pequeña o fue ya más adulta? ¿O cómo empezó este acercamiento de Yuna al arte? Fíjate que desde muy pequeña yo pienso que tenía esta línea, ¿no? Siempre hice, no sé si arte precisamente, pero siempre la parte creativa estuvo súper presente ahí. Mi papá se dedicaba a los textiles, entonces en mi casa había, me acuerdo, era como un churrito, ¿no? Entonces al final mi papá tenía un cuarto lleno de estos rollos de tela, pero lleno. Entonces yo me acuerdo que yo jugaba y los escalaba, ¿no? Y luego le daban los muestrarios de telas, que eran como unas carteritas. Y yo, bueno, no sabes cómo me fascinaba. Y mi papá, ¿esto qué es? No, pues eso es un lino. Papá, ¿y esto qué es? No, es un algodón mezclado con poliéster. O sea, ahí aprendí muchísimo de textiles con mi papá. Y así me acuerdo que ropita para las Barbies y cosas así. Entonces yo estudié mercadotecnia porque, bueno, sentía yo que esa parte creativa de Merca, ¿no? Que tiene, me identificaba muchísimo con esa parte, ¿no? Creativa. Pero después la vida me llevó a Alemania, estuve viviendo 13 años, y ahí es donde empecé a hacer diplomados y estudios de arte. Entonces ahí fue ya adulta, terminando la carrera, cuando empecé a desarrollarme más por esa línea y se me abrieron muchas puertas. Llegué a hacer alguna obra en Alemania, participé en algunas exposiciones y de ahí, cuando regresé a México hice como una gran pausa porque fui mamá, y pasaron algunos años y de repente otra vez agarré como riendas de todo y ha sido muy curioso como en los últimos 6 años realmente he estado muy metida en lo del arte estos últimos 6 años y pues ahora con mi Auenheim, ¿no? Hace el año pasado comencé. ¿Y cómo, o sea, cómo decidiste, me gusta esta parte artística, pero me voy a ir por mercadotecnia? O sea, ¿cómo fue esa decisión? Y no, digo, lo lógico sería, bueno, me voy a ir tal vez por algo de diseño, o tal vez me voy a ir por algo de arte, ¿no? De artista plástico, o por esas carreras que son como más de ese lado, y que si bien marketing tiene una parte creativa, está más centrada en estructuras, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que decidiste, pues me voy a ir mejor por acá? Yo creo que fue... en ese entonces yo estaba muy metida en lo de los idiomas y yo quería aprender alemán sí o sí. Entonces, en ese entonces me metí como a una organización de intercambios que se llama DAAD, de Alemania.
Y entonces había la posibilidad de irte un año a Alemania. Entonces yo busqué, no sé, en ese momento me acuerdo que metí a Lumniva porque ellos fueron la primera universidad que tuvieron esta parte que podías hacer tu estudio a distancia. Okay. Se llamaba UNADIS. Okay. Entonces una parte la hice aquí en México y terminé mi carrera, de hecho, en Alemania, pero... O sea, era UNADIS, esta línea distancia. padre. Entonces, como yo no sabía qué destino me iba a esperar en Europa, la verdad, yo quería asegurar tener un papel. Para mí era muy importante tener una certificación, ¿no? O sea, como que es algo que me inculcaron mis papás. Entonces, como vi esa posibilidad, dije, pues me llevo mis estudios allá, ¿no? Y entonces, así más o menos fue como concluí. Ajá. ¿Y por qué Alemania? ¿Por qué Alemania? Porque tengo una hermana que es 10 años mayor que yo, y se casó con un alemán. Okay. Y de ahí comenzó como toda la historia de Alemania, el acercamiento. Que solamente la primera vez que fui fue cuando estuve con ella y después de ahí no, yo quiero volver y quiero hacerlo por mi cuenta. Entonces ya después ya nos visitábamos de ciudad a ciudad porque vivíamos en diferentes lugares y así. Y por ejemplo, ¿qué diferencias encuentras entre vamos a decir, no el ambiente artístico en sí, sino la apreciación artística del público en general, ¿no? Del común denominador de las personas en México y en Alemania? O sea, ¿encuentras diferencias entre cómo perciben el arte, lo que significa el arte en México a lo que significa en Alemania? ¿O cuáles han sido como tus principales impresiones sobre esto? Sí, una pregunta muy interesante. Pues partiendo de que somos culturas totalmente diferentes, obviamente hay una apreciación distinta, ¿no? O sea, lo que sí te puedo decir es que en Alemania desde muy pequeños están muy... en Alemania la educación parte desde el ambientalismo y el arte. O sea, desde muy pequeños en las escuelas les dan clases de arte, pero de verdad, no manualidades, sino arte, historia del arte, todo eso. Y bueno, pues qué te digo, ya teniendo ese tipo de educación, pues la apreciación es muy, muy diferente, porque desde pequeños ya son pequeños críticos, ¿no? O realmente desde pequeños les inculcan este amor por el arte. Si hay dos cosas que yo admiro mucho de Alemania es su aprecio por la naturaleza y el medio ambiente y lo que hacen por él, y también la parte del arte, ¿no? Que hay miles de lugares donde puedes exponer, mucho apoyo por parte del gobierno. Sí, esas son las grandes diferencias, yo creo. Y respecto al público, como fue tu pregunta como muy específica, pues es que cuando creces, yo pienso con este tipo de semillita, ¿no? Pues también estás más abierto a la apreciación del arte, ¿no? A buscarlo, ¿no? No tienes que tener, como aquí siento yo, que una línea, ¿no? De un gusto, ¿no? Allá es parte de tu educación, es parte de que a lo mejor es ingeniero, pero sabes apreciar una buena exposición, sabes ir a una buena obra de teatro, y aquí no, aquí siento que es como más... eres equipo, ¿sabes? De diseñadores, artistas, siento yo que por ahí va un poco en México. A lo mejor me equivoco, es solamente mi apreciación. Sí, o sea, al final es como, y digo, comparto también un poco, creo que ahorita justo en el estudio tenemos una visitante que es Mona, que es alemana. Está viviendo en Mérida, donde está el estudio, y está yendo a trabajar ahí. Entonces hemos tenido como recientemente mucho contacto con la cultura alemana, y encontrando las diferencias y, ¿no? lo principal. Y hay muchas cosas muy, muy interesantes también, cómo ha sido su experiencia en México. Pero sí, o sea, creo que coincido contigo en el hecho de que en México es el arte es como pues un tema, ¿no? Es como, bueno, ahí está el tema artístico, como hay un tema que es esto, es otro tema. Si no me interesa el tema, estoy totalmente ajeno, ¿no? Totalmente. O sea, es un tema que no me interesa, o que no estoy cercano, o que no me gusta, o que no lo entiendo. Entonces soy totalmente ajeno. Y para mí el arte está en las galerías y está ¿no? Y en otros lugares, porque como decías, como en Alemania, es parte del día a día, ¿no? O sea, es como lo que convives. Y todavía creo que en ciudades un poco más grandes como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México, estás acostumbrado también ya a ver como
arte que sí está cercano, ¿no? Del arte callejero, pues paredes, pero si te vas a otras ciudades un poco más pequeñas, creo que todavía está más aislado aún, ¿no? No estamos acostumbrados a ver en la calle un mural, ¿no? No estamos acostumbrados a ver, a apreciar esta parte del arte callejero, ¿no? Y que la gente tampoco está acostumbrada a hacer arte callejero. Entonces es como que este ciclo. Sí, y por ejemplo, con tu experiencia en Alemania, ¿cómo sientes que se ve, a diferencia de México, la profesión del artista? O sea, mi impresión en México, y también tú me vas a corregir, es que todavía tenemos este tema de, pues el artista se ve como alguien que vive libremente y experimenta y que pues va ahí viendo de dónde saca dinero y ¿no? Y este tipo de cosas hasta que ya se consolida y pues hace, ¿no? Pero puede ser que nunca pase, ¿no? Es como esta utopía en la cual en algún momento una obra va a volverse famosa y entonces ahí despega su carrera, pero mientras va a ver cómo vive y como muy bohemio y como muy... ¿Sientes que en Alemania es igual? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? O sea, ya tenido este acercamiento, como decías, desde pequeños con el tema del arte. Ahora, ¿cómo se siente como profesión? Sí, ahí hay, yo pienso que años luz de diferencia, ¿no? Por parte desde la apreciación de las personas, o sea, el valor que le dan al arte es, pues, muy, muy, muy diferente al de aquí, ¿no? De repente aquí, te lo digo por experiencia propia, es como que ¿cuánto es lo menos, verdad? Sí. Y tú así de... ¿no? Y sí, el respeto, pero es porque lo conocen, porque saben, porque tienen, sí, o sea, está el conocimiento ahí de lo que implica, ¿no? Hacer una pieza, ¿no? Porque desde chiquitos se lo enseñan, ¿no? No es un tema, es el valorar el trabajo de alguien que escoge como profesión ser artista, ¿no? Que se lo inventa, ¿no? Entonces, desde ahí yo pienso, pues sí que es muy, muy diferente porque la gente valora el trabajo que hay en una pieza porque sabe que tiene un trasfondo, porque sabe que viene desde un lugar muy personal, es un pedacito de la persona, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene ese conocimiento, pues imagínate, ¿no? O sea, en el momento de que vas a las exposiciones, pues hay venta y hay porque la gente realmente lo aprecia, ¿no? Es como digo, no sé si va a estar bien la comparación, pero es como cuando tú sabes que un producto está fabricado de excelente calidad y lo compras, no importa el precio, ¿no? Sí. Ya sea por la parte de diseño o por la parte de realmente de que te va a durar, no sé, pero entonces, ¿cómo le haces cuando las personas no conocen o no saben del valor de una pieza que realizas? Sí, ¿no? O sea, sí, que al final no es un valor enfocado en, pues el marco costó tanto, ¿no? La tela costó tanto y entonces le subes el 30% y ya. Sino es un tema de como cuando compras algo de moda, por ejemplo, que el material tiene un costo y que sí puede ser de muy buena calidad, pero de todas formas tiene un costo limitado. Lo que le da el valor real a lo que la pieza cuesta tiene que ver con todo el proceso y toda la historia que tiene esa pieza, ¿no? El decir, bueno, sí es una bolsa, pero es una bolsa que viene de tal artista, de tal concepto, de tal, ¿no? Y por eso tiene ese valor. Puedes decir comprarlo o no, pero el valor ahí está. Y lo conoces porque es un tema, sigue siendo un tema de la moda, pero es un tema en el cual estamos un poco más acostumbrados a ver. En cambio, en el arte, siento, es mi percepción, aquí en México, por ejemplo, es eso, es como, sí hay personas que dicen, pues me gustaría tener una foto, ¿no? Que se ve muy bonita, pero no quiero pagar más de tanto, porque solo la voy a tener colgada en mi espacio y ya. Porque no están viendo la historia del fotógrafo, ¿no? El cómo tomó esa fotografía, el qué involucró ese proceso, ¿no? El cómo llegó a tener la capacidad técnica, intelectual, conceptual, ¿no? Para llevar a ese momento, ¿no? A una foto, ¿no? Que todavía, incluso la fotografía creo que se ve todavía más sencilla, ¿no? En la percepción. Estoy hablando de percepción general, de que pues claro. Vas, llevas tu cámara, tomas una foto y pues el valor es en el paisaje, ¿no? No en el fotógrafo. Claro. Cuando, pues no, involucran muchas cosas. Todavía en un proceso artístico, ¿no? Que tienes que hacer, pero es, por ejemplo, en tus piezas, que hay piezas increíbles y que las obras que están en la cafetería obviamente resaltan mucho eso, que lleva no solamente corté pedazos de tela y lo pegué, sino es un concepto completo, ¿no? Es años de conocimiento, años de experimentación, años de capacidad, un montón de tiempo de
cuál va a ser ese concepto que quiero llevar y cómo. Y siento que las piezas, o sea, voy a hablar de tus piezas específicamente porque estás aquí. Gracias. Te cuentan una historia y cuentan la historia, es como, vuelvo a ese ejemplo, es como la fotografía de quién eras en ese momento. Y conocer esa historia de por qué eso, por qué los gatos, por qué esos colores, por qué esas telas. Conocer esa historia creo que es lo que le da un montón de valor, porque para mí el arte es un medio de conexión entre las personas, entre el artista y el que lo está apreciando, y entre personas que aprecian la obra. O sea, se vuelve el centro de qué vamos a conversar, ¿no? El yo compro una obra, conozco su historia, me adentro de eso, porque cada persona que vaya a mi casa y vea esa pieza, yo le pueda contar esa historia y haya algo de qué conversar, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes tú el arte hoy? O sea, ¿qué es para ti? ¿Qué significa en una pieza artística? Yo creo que para mí tiene que ver más con la parte personal que con la parte técnica, ¿no? O sea, puedes tener todas las bases técnicas y haber hecho un montón de diplomados, pero finalmente termina siendo con lo que tú conectas, ¿no? Los materiales con los que tú conectas, y es un pedacito de ti, debería de ser por lo menos, ¿no? El arte de adentro hacia afuera, o sea, es que es algo que ni siquiera piensas mucho, que a veces ni siquiera planeas, que tienes como un sentimiento y a veces partes de ese sentimiento. Generalmente, en mi caso, mis piezas parten de un sentimiento, más que de una idea, ¿no? Entonces, creo que para mí el arte sería eso, ¿no? Es la manera en cómo ves el mundo a través de tu mente, ¿no? Y de tu corazón. Y es lo que tratas de expresar con una pieza, ¿no? O sea, y bueno, eso que comentabas de la apreciación del arte es un tema complejo porque depende también de dónde partas, ¿no? Sí. Pero finalmente regresamos a lo mismo. Si tú no tienes unas bases, ¿no? Mínimas, como ahorita tú lo explicaste casi con manzanas, ¿no? O sea, el porqué de una pieza, simplemente si las personas tuvieran ese conocimiento básico desde pequeños en las escuelas, otro destino tendrían los artistas, la verdad. Entonces, sí, pues yo creo que la educación ahí, ¿no? En fin, terminamos en eso, ¿no? De tener más educación, en lo que al arte se refiere desde pequeños, aunque no sea el tema de tu preferencia. Sí, claro. O sea, entenderlo, ¿no? Sí, o sea, tener cierto tener conocimiento. Tener las bases para poder después... Porque el arte, la verdad, yo sí siento que no debería de ser un tema. O sea, el arte es sanador. El arte es una forma de expresión. De hecho, todos tenemos nuestra parte de artista y de alguna manera en nuestras profesiones diferentes... es la manera en la que finalmente nos expresamos al mundo, desde cómo te vistes, ¿no? Puede ser un arte el vestirte, ¿no? Entonces, esa apreciación es la que nos hace falta en México, en lo que no debería ser, como lo mencionaste, un tema, ¿no? Es parte de la vida cotidiana y de ahí podrían cambiar muchas cosas si desde muy temprana edad tuviéramos las bases para poder tener una buena apreciación del arte. Creo que igual cuando me ha tocado platicar con artistas en general, uno de los temas principales es cuándo se definen como artistas, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento clave que dicen, ok, soy artista, ¿no? Y es algo que a la gran mayoría con los que he platicado les costó muchísimo trabajo. O sea, aceptarse como artistas les costó muchísimo trabajo. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿en qué momento dijiste, soy artista, me considero artista? O sea, ¿a qué te dedicas? Soy artista, ¿no? ¿Fue difícil, fue fácil? ¿Hubo un punto clave o no? Sí, fíjate que yo creo que es algo que todavía me cuesta trabajo. A veces cuando me preguntan a qué me dedico, digo, hago arte textil, pero nunca digo soy artista, ¿no? Digo, hago arte textil. Para mí es como un poco raro, no sé. Pienso que todos llevamos un artista adentro, ¿no? Entonces desde ahí es como que me proclamo artista, me suena un poco, no sé. Sí, es como decir soy creativo. Ajá. Sí, ¿no? ¿A qué te dedicas? Soy creativo. Es como, pues sí, o sea, sí, pero ¿qué más? ¿no? ¿Qué más? Sí. Yo pienso que cuando las demás personas que están a tu alrededor, que tienen ya cierta trayectoria, te ponen el título de artista, es cuando te la tienes que empezar a creer. ¿no? Y es algo súper bonito, porque cuando sí es sincero y auténtico, que eso lo notas, ¿no? De inmediato, es algo muy bonito que te empieza a convencer.
creo que sí soy. Creo que sí podría decir que soy. Sí. Lo único que te puedo decir es que, o sea, y hablando súper sinceramente, cuando te sacudes los egos, Ajá. ¿no? Y tratas de realmente hacer piezas que vengan desde adentro, yo pienso que es cuando las demás personas pueden, a través de una pieza, definir ese concepto de es que es artista, ¿no? Okay. Uh-huh. Y yo pienso que sí se logra, ¿no? Pero crees que, por ejemplo, ahorita que decías, ok, cuando las personas alrededor te dicen eres artista, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, o sea, lo voy a poner sobre la mesa y quiero que tú me des tu punto de vista, claro. aprovechando que estamos aquí, Sí. ¿no? Porque cuando alguien dice, bueno, es que yo me dedico a, ¿no? Soy herrero o soy arquitecto, ¿no? Pues viene de la persona, ¿no? Al final, pues sí, un arquitecto va a tener un título, tal vez un herrero no va a tener un título, pero pues se define como carpintero, herrero, como... Y ahorita que decías, bueno, es que el artista empieza cuando, o puede empezar cuando otras personas dicen, ok, sí se considera artista. ¿Qué sientes que ese es el proceso ideal? ¿Crees que debería de cambiar? ¿Crees que...? Porque, y otra vez, platicando de repente con otros artistas, decían, es que de repente me costó mucho trabajo porque siempre llevo 6, 7 años siendo artista emergente, ¿no? Y es como, ya no quiero ser artista emergente, ya quiero ser artista, pero no puedo ser artista hasta que alguien me diga que soy artista. Y luego, porque luego es artista con trayectoria, ¿no? Y es cuando ya llevas no sé cuántos, 40 años siendo artista, entonces ya eres artista con trayectoria. Y luego, y así. Y siempre parte de lo que alguien más te dice, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Crees que es el ideal? ¿Crees que debería ser diferente? ¿O cómo es tu apreciación de esa significación hacia la profesión? Yo pienso que de repente se le da demasiada importancia a esto de que... a estos conceptos, ¿no? De artista emergente, artista... O sea, si te concentras en tu trabajo, yo creo que te puedes hacer la carga más ligera, ¿no? Es como cuando de repente converso con otros artistas y dicen, no, es que para haber encontrado mi lenguaje, yo pienso que nunca terminas de aprender como artista, no es que ya te defina algo, ¿no? Precisamente el arte es eso, seguir experimentando en la vida. ¿Por qué? Porque finalmente tú, al menos es mi percepción, como artista tratas de reflejar al mundo tuyo, ¿no? Y tus pensamientos, y esos cambian, ¿no? Es una constante. Entonces, no sé qué tan convencida estoy de que un artista diga, ay, es que encontré mi línea y esto es lo... Yo pienso que se perdería uno de mucho, ¿no? Pienso que siempre tiene que estar ahí la experimentación, el estar abiertos a nuevas formas también, ¿no? O sea, pienso que es sumamente importante que no nos sentamos presionados de qué es lo que ahorita se usa o que me llamen de cierta o de otra manera, ¿no? Yo pienso que los artistas más auténticos con los que me he topado en la vida no se preocupan por ese tipo de cosas. O sea, hay artistas maravillosos que ellos, la verdad, cuando hablas con ellos, son tan honestos y que no necesitan un título ni una frase que los defina, ¿no? O sea, y yo creo que esa es la línea más sana. No sé si sea la correcta, nada más te estoy diciendo lo que yo pienso, pero la línea más correcta es tú hacer lo tuyo, ¿no? Sin importarte mucho, porque solita la vida también te va dando y te va prestando oportunidades, ¿no? Conforme te concentres en tu trabajo. Y yo lo he venido experimentando, ¿no? De ser nadie, de repente, pues ya me invitaban a participar en exposiciones, a salir en la tele. Entonces todo eso, yo pienso que de verdad no lo busqué. O sea, cuando permites, igual como el proyecto de mi Augenheim, cuando te permites hacerlo porque lo quieres hacer y es lo que te nace hacer, fluye. Es como una ley de vida, ¿no? Como que fluye. Lo mismo en mi trabajo de arte. También trato de seguir lo mismo que me dejo llevar por el corazón, y obviamente de repente cuando estás más chavo sí tiene mucho peso la opinión de los demás, tiene mucho peso en que lo estoy haciendo bien, fulanito está haciendo tal cosa o fulanito tal, y yo estaré, ¿sabes? O sea, sí, obviamente, claro, ¿no? Pero también con la madurez de los años y mientras tengas buenas bases técnicas, porque esa es otra, ¿no? También un artista no es de la noche a la mañana, y hay mucho estudio, mucha
Pues un montón de cosas, un montón de cosas. Y pienso que ya lo que me preguntaste directamente de cómo es esto de llegar a decirte o autonombrarte artista, pues es un proceso muy personal, finalmente, ¿no? Hay gente que de repente dice, es que soy artista, qué padre que se la cree que es artista, ¿no? Y que lo que hace, ¿no? Es como, Sí. no sé. Sí, es como decías, o sea, volviendo al tema del café, como pues yo quiero hacer este café, ¿no? Y pues va a haber opiniones alrededor, pero si tú tienes, si parte de esa idea genuina de quiero hacerlo así, pues puedes seguir, ¿no? Y tú mismo vas teniendo tus propias respuestas. Creo que también con esta definición de artista, pues puede ser lo mismo, digo, Sí, englobando un poco lo que también decías. pienso. O sea, puede haber opiniones de, no, es que es hasta que te diga tal persona, ¿no? Y ahorita es así. Y puede ser que sigas ese camino y está bien. O también que tú mismo digas, bueno, para mí es cuando ya tenga esto, ¿no? O para mí es ahorita, o para mí es, no me importa, ¿no? O sea, no necesito, irrelevante, yo voy a seguir haciendo. Pero pues se Ese vuelve... es mi favorito, el que te resulta irrelevante Sí. como te llamen, ¿no? Sí. Si algo que haces es bueno, ¿no? Porque también depende mucho de los ojos que lo miran. Claro. Y ahora, o sea, creo que también otra cosa importante viene con el tema de cuando trabajas con marcas, ¿no? Que pues hace poco también te tocó trabajar con marcas. ¿Cómo es ese proceso? O sea, sobre todo porque a veces, y otra vez mi experiencia de repente platicando con artistas es... Algunos son muy, no, es que yo no trabajo en marcas porque para mí es así, así, así. Y otros es como, no, pues sí, yo trabajo porque me gusta por esto, esto y esto, ¿no? Y otros es como, pues no lo sé todavía, no me ha tocado la oportunidad, pero pues no sé si lo haría o no. ¿Cómo fue tu proceso para trabajar con marcas ya desde un punto de vista que se va hacia, sabemos que tiene que ver con pues un producto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Hubo alguna duda de decir debería, no debería? ¿O qué pasó? Fíjate que no lo pensé mucho. Yo, mira, mi trabajo parte en gran parte de la sustentabilidad. Empecé a trabajar con textiles a raíz de que para mí fue un shock. Vi por ahí un documental hace mucho tiempo acerca de todo este desperdicio textil que existe en el mundo y bueno, que es una cosa tremenda. Sí. Entonces yo muy fan de la moda y muy fan de muchas cosas que conllevan textiles, fue un despertar, ¿no? Fue realmente un despertar. Y de ahí empecé a trabajar con esta filosofía de arte sustentable, ¿no? Entonces empecé a irme a maquilas a recuperar textil y a hacer cosas con ellos, ¿no? Desde Alemania, ¿no? Que de repente por ahí nos han hecho una exposición con puras camisetas que venían mal fabricadas y cosas así. Entonces, para mí primero sí fue, no me lo pensé mucho, yo soy una persona que digo, va, ¿no? O sea, que si me vibra, fluyo y a ver qué, ¿no? No lo pensé mucho con esta marca que colaboré, porque en primer lugar me documenté antes porque, bueno, era una marca de moda y yo estaba con toda esta onda sustentable y de repente podía ser chocante, ¿no? Entonces fui a la fábrica y me di cuenta que estaban innovando en procesos para gastar menos agua, o sea, tenía esa parte que para mí sí era un requisito, ¿no? O sea, que no fuera Sara, perdón, claro. ya dije una marca, no, pero bien, que lo está en decir. la onda sustentable y todo esto está tremendo, el problema que hay en fin, ese es otro tema muy extenso. Entonces, esa parte, bueno, ya me dio como a mí, por mis principios, ya como luz verde a mí misma, decir, ok, va, ¿no? Lo siguiente fue conocer al lead del proyecto, hicimos clic, una persona maravillosa, un equipo maravilloso, fue realmente una muy, muy, muy grata experiencia, y me jalaron por un proyecto más grande, porque empezamos primero, ellos tienen una semana de la moda aquí en Guadalajara muy conocida, y me invitaron a empecé con ellos hace ¿cuántos años? Bueno, a tener un espacio de arte y lo que hacíamos era que los invitados iban e intervenían una chaqueta con textil recuperado, ¿no? Y yo los guiaba. Entonces empezamos así, después de unos meses o casi un año, brincó a esto del comercial y todo esto, y después hice alrededor de 150 piezas con ellos. Pero bueno, regresando a tu pregunta,
Pues realmente no me costó mucho trabajo. O sea, el momento en que dije, check, ¿no? Sí. Sí están haciendo algo por la sustentabilidad y están comprometidos. De hecho, esa fue una de las cosas que les llamó la atención de mí, ¿no? O sea, y de repente yo sí dije, ay, a ver si no es como... Claro. Como porque pues tengo toda una comunidad detrás de mí como artista sustentable que sabe de mi trabajo pero también si te pones a detenerte, ¿no? Sí. La verdad es que no soy una persona que me detenga a ver qué están diciendo los demás. Sí. O sea, la buena intención también, yo decía, bueno, también me dieron la oportunidad de expresar al mundo, bueno, a México, o quienes hayan visto estas capsulitas, es también un medio de decir algo diferente, ¿no? O sea, ahí hablo de este problema de la sustentabilidad y hablo del porqué del arte sustentable, ¿no? Entonces, pues fue para mí más una ventana que un conflicto, o sea, la verdad. Sí, es que, o sea, y coincido contigo mucho en la cuestión de que de repente lo vemos como, pues es que si yo voy a decir, si soy artista independiente no me puedo ir como al mainstream, o no me puedo ir con las marcas, o no puedo... Pero al final es el camino que te puede llevar, o sea, si no te comunicas con eso, o sea, si quieres hacer un cambio real, tienes que comunicarte con marcas, ¿no? O sea, tienes que comunicarte con quienes están haciendo las cosas que tal vez no están tan bien y que tienen que cambiar, ¿no? Y los que están dispuestos a hacerlo y se acercan, porque también incluso, ¿no?, una marca de moda que dice, oye, estamos de todos estos cambios, pero también queremos saber cómo hablar, cómo comunicar, bajo qué tono, porque no podemos un día decir, oigan, ¿se acuerdan que hacíamos esto? Bueno, pues ya no, ya somos buenos. Pues no, o sea, tiene que haber un proceso. Y qué mejor que acercarse con alguien que ya tenga ese camino, ¿no? Y es la manera, yo creo, de llegar a ese común denominador donde las cosas realmente empiecen a cambiar. Exactamente. ¿No? Decimos, ahorita decías, no, es que Sara no es así. Pero ojalá que un día Sara diga, queremos cambiar, y entonces vamos a acercarnos con personas que estén en ese mundo para entender también nosotros hacia dónde tenemos que ir. Porque es lógico que van a tener que cambiar. O sea, cosas como Shein van a tener que desaparecer. Sí. O sea, van a tener que desaparecer por simple existencia humana, ¿no? O sea, todavía están jugando en un círculo en el cual pueden existir hoy, pero van a desaparecer sí o sí, y se van a tener que transformar. Totalmente. Y para hacerlo, pues qué mejor que se acerquen con personas que ya están. Y entonces, como decías, a veces, y por eso te preguntaba, porque muchas veces nos da como ese miedo de decir, es que siempre he hablado, ¿no?, de que, pues, esto así, y si de repente me ven con alguien que no va de acuerdo a, pues puede conllevar un montón de cosas. Pero si no lo haces, nunca van a... ¿Cómo vas a hacer que cambien las personas si no te acercas a conversar con ellos? Totalmente. ¿No? Entonces creo que esa parte de toda tu obra de sustentabilidad y que luego digas, bueno, aparezco en estas cápsulas, aparezco en estas marcas. Le estoy hablando a gente que tal vez no es mi público, porque estoy seguro que la comunidad que tienes es gente que ya estaba con esa espinita, por lo menos, o ya estaba muy metida en el tema. Pero las personas que te vieron a raíz de esa colaboración, ¿no? Tal vez personas que no tenían idea, que no sabían, y que cuando lo ven, dicen, ok, y entonces ya se van al otro lado, y es el objetivo, ¿no? Al final de cuentas. Sí, totalmente. Fue muy valiente de ellos aceptarme dentro de los 10 que estábamos, porque era como que de doble filo, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad, sorpresivamente, jamás me dijeron, no vayas a decir esto. No, para nada, ¿no? Soy muy prudente y traté también de poder llegar al público de manera positiva. Sí. Porque no se trataba de pointing fingers, ¿no? Se trataba realmente de encontrar un lenguaje que la gente dijera, no me están atacando, ¿no? O sea, me están tratando de transmitir un buen mensaje, ¿no? Entonces, pues sí, era como que... Pues... Quiero agradecerte otra vez por venir, por estar acá, por aceptar platicar un poco. Hay un montón de cosas y que todavía faltan y me encantaría poder hacer una segunda edición. Pero pues agradecerte por también por querer compartir todo esto, que no es fácil. Y estoy seguro que cada vez vamos a escuchar más de tu obra en general. Gracias. Porque para mí fue una sorpresa muy grata el conocerte a través del café, ¿sí? O sea, que fue como mi primer acercamiento, pero luego descubrir todo lo que está detrás y es lógico, o sea, es claro. O sea, por eso el lugar tiene una historia tan profunda, por eso tiene otra vez, o sea, repito esto, es tan genuino, porque viene de una persona que así hace todo lo que es,
¿no? Entonces, pues te agradezco mucho y pues muchas gracias por venir. Un placer. Gracias. Pues también le quiero agradecer a todos los que vieron o escucharon este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Debajo en la descripción va a estar todos los enlaces para que puedan seguir al café, para que puedan seguir a Jun, para que vean todo lo que está haciendo. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Esto fue Indescriptivo, el podcast.